Bienvenidos, buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Al final, Trump no se fue pataleando y arañando el escritorio de la oficina oval. Donald Trump salió por sus propios medios, rompiendo el protocolo de décadas en Estados Unidos de recibir al presidente entrante, a Biden, y se fue con destino a su resort vacacional, ahora nuevo hogar en Mar-a-Lago, Florida. La sensación es que ya nadie le tiene mucha paciencia a Trump. Al fin, cayó con toda la fuerza el cansancio, incluso entre las personas más cercanas en su vida. Mar-a-Lago, ¿se acuerdan? Su residencia en la Florida no será lo que fue durante la presidencia, no será el lugar de reunión de políticos de Estados Unidos y también del mundo, unos cercanos aquí colombianos, buscando acceso al hombre más poderoso del mundo. Es temprano para decirlo, pero la sensación hoy, luego de la inauguración a la presidencia de Estados Unidos de Biden, es que Trump y Mar-a-Lago serán un destino para radicales tan marginales, conspirativos y acallados, que incluso Uribe y Pastrana pasarían la oportunidad de irse por allá a jugar unos hoyitos de golf con el expresidente gringo. Esta es una de las grandes preguntas aún abiertas que surgen de los eventos de hoy en Estados Unidos. Si la salida de Trump por la puerta trasera, censurado, sin tribunas, rechazado incluso por los líderes de su propio partido, marca el inicio de un declive en toda esta ola populista y nacionalista que había agarrado fuerza en Estados Unidos y en otros países del mundo. O si, por otro lado, es nada más una pausa. Un escollo en el camino de una ola de polarización e inestabilidad que seguirá invadiendo las democracias del mundo. Por otro lado, Biden es todo lo que esperábamos. Volvió la política aburrida de Estados Unidos y eso tiene a muchos emocionados. Aquí arranca Zona Franca. Y aunque si la pregunta de si el populismo llegó para quedarse o se fue con Donald Trump es interesante, quiero arrancar con Colombia. Se ha dicho mucho que Biden es amigo de Colombia, aquí están las fotos para demostrarlo, de hecho ha viajado a la región cerca de 16 veces, tal vez ningún presidente, y ahí vienen las fotos, ningún presidente de Estados Unidos había tenido tal cercanía con nuestro país. Sin embargo, entra con agendas casi opuestas a las del actual gobierno de Iván Duque en tres temas fundamentales en la agenda bilateral: el tema de Venezuela, el tema de la política antidrogas y el tema del acuerdo de paz. Sobre el acuerdo de paz, ¿qué ha dicho Joe Biden? Visualizamos un futuro con seguridad en todo el hemisferio occidental. No hay mejor lugar donde iniciar que con la determinación del pueblo colombiano para establecer una paz sostenible y duradera. Sobre drogas, ¿qué ha dicho? Varios asesores de Biden trabajaron en una comisión que le presentó a la Cámara de Representantes un informe el año pasado, y esa comisión dice: mientras el Plan Colombia fue un éxito en la lucha contra insurgente, fue un fracaso en la antinarcóticos. Es decir, lo que propone el presidente Iván Duque, por ejemplo, de volver a fumigar, podría no gustarle al actual presidente de Estados Unidos. Y dame la siguiente en el tema venezolano, que es quizá el que más los aleja. Dijo Biden recientemente: los Estados Unidos no deben meterse en asuntos de cambio de régimen. Nicolás Maduro es un dictador, así de simple, pero la meta en Venezuela debe ser conseguir una salida democrática a través de elecciones libres y de ayudar a los venezolanos a reconstruir su país. Para discutir estos retos que enfrentará nuestro gobierno, que enfrentará Colombia, tengo un inmejorable panel con dos de los ex embajadores de Colombia en Estados Unidos. Nos acompañan esta noche Gabriel Silva, que fue también ministro de la Defensa, y Juan Carlos Pinzón, que en cambio también fue ministro de la Defensa. Buenas noches a ambos. Señores embajadores, dicen que si uno es embajador alguna vez nunca deja de serlo. Embajador Pinzón, ¿me escucha bien? Hola Daniel, un saludo para usted y para el doctor Gabriel Silva, un saludo muy especial. Y ahí oí que Gabriel sí está bien conectado. Buenas noches, Gabriel, muchas gracias por su tiempo hoy. Daniel, muchas gracias, un saludo a Juan Carlos y a toda su audiencia, y muchas gracias por la invitación. No, señor. Gabriel,
arranco con eso, es decir, 3 puntos claves en la agenda bilateral, 3 puntos que cambian radicalmente con la llegada de Biden, 3 puntos además que son del corazón del centro democrático y de la agenda que ha abrazado el presidente Iván Duque. ¿Cómo balancear ahora el favor de Washington con el favor del expresidente Álvaro Uribe y el centro democrático? Es la pregunta que se debe estar haciendo el presidente Duque. Sí, yo creo que el presidente Duque quedó en una encrucijada muy compleja, dado que pues, su partido, el partido de gobierno, su gran patriarca, el presidente Uribe, hicieron una campaña feroz, agresiva, bastante intervencionista en favor del presidente Trump, de su reelección. En esa medida, pues también hay bastantes indicios de que el gobierno estuvo por lo menos pasivo, si no activo, respaldando esa opción electoral de los Estados Unidos. Eso es bastante inusual en la política colombiana y en la política de los Estados Unidos, y creo que rompe ese acuerdo bipartidista que ha soportado la política bilateral durante muchos años, y creo que hay que pues, tratar de superar eso. El problema para superarlo, Daniel, es muy sencillo, y es que la agenda electoral del 2022 del partido de gobierno está construida con una teoría de luchar contra el castrochavismo y las ideas progresistas. Ese fue el mismo discurso que usaron contra Biden en la Florida y en todo el país. Entonces veo muy difícil que se pueda cerrar las heridas que se abrieron, y que además veo muy difícil que el presidente Duque pueda, de una manera constructiva, si no hace señales muy dramáticas, que espero que las haga, aunque no soy muy optimista, para restañar esas heridas. Y este planteamiento, Juan Carlos, yo lo tomo hoy de un artículo que publicó Juanita León, la directora de La Silla Vacía, en ese portal digital, y ella creo que sugiere, ella dice que lo que va a pasar es que siguiendo a Biden, el presidente Duque ya se está reposicionando, lo oímos hablar del centro, e incluso el expresidente Álvaro Uribe, frente a los retos del 22, va a empezar tal vez a acercarse, no tal vez al centro, pero sí a una retórica menos polarizante que la que había tenido en la pasada campaña. ¿Qué se le ocurre a usted un poco para negociar este lugar difícil donde está el presidente Duque? Pues mire, yo lo primero que creo es que la relación entre Colombia y Estados Unidos es estratégicamente importante para los dos. Esto no es solo para Colombia, sino también lo es para los Estados Unidos. Las prioridades de un presidente de los Estados Unidos hoy, del presidente Biden, gran señor, gran amigo y un hombre bueno, y además un hombre que quiere mucho a Colombia, que realmente nos ayudó en el Plan Colombia, nos ayudó a sacar el TLC. Gabriel recordará cuando nos tocó trabajar en ese frente, él jugó un papel importante en la aprobación final, y cómo no, en el aumento de recursos a partir del 2016, porque desde el 2008 venían cayendo los recursos. Biden quiere a Colombia, y su primer interés en Colombia está escrito en un documento, en una entrevista aquí, y Juan González, su asesor hoy, lo contaba, y es que Biden se interesa por Colombia cuando el grupo terrorista en ese momento, M-19, se toma el Palacio de Justicia aliado con el cartel de Medellín y destruyen además todos los procesos que existían por narcotráfico y por todos esos crímenes que se dieron en su momento. Y ahí Biden despierta su interés en Colombia. Yo creo que estos temas es bueno ponerlos en contexto para no perder de vista las cosas. De otra parte, el tema de Estados Unidos es tan complicado internamente que el gobierno de Biden va a tener una agenda hacia adentro. Y hacia afuera, pues hay unos retos de orden geopolítico muy graves. Yo no dudo que hay unas, digamos, unas molestias, hay, si se quiere, unas asperezas fuertes con algunas personas que se sintieron incómodas porque los colombianos de Miami o del sur de la Florida y algunos políticos del Centro Democrático, lo decía el doctor Silva, votaron y hicieron campaña en contra de Biden, pero también es cierto que otros colombianos, los de Nueva York, los de New Jersey, los de New Hampshire, votaron alta y abiertamente y activamente contra Trump y a favor del presidente Biden. Entonces, ¿qué pasa? Son muchos vasos comunicantes y muchos canales en los que hay que trabajar. Yo creo que el presidente Duque, que es un hombre pragmático, es un hombre decente, que le interesa a Estados Unidos y que ha sido un buen aliado de ese país, pues le tocó trabajar con Trump un tiempo,
así como le tocó a la administración anterior, y ahora le toca trabajar con Biden, y creo que con Biden va a poder trabajar más fácil, porque hay ese cariño de Biden por Colombia, pero también a puerta cerrada, con diplomacia, hablando las cosas claras, seguramente haciendo algunos cambios en su equipo, podrá establecer una agenda que sea sólida y que sea conveniente para Colombia y para Estados Unidos. Ojalá no siga este proceso de tratar de politizar todo en Colombia. Aquí estamos politizando las vacunas, politizamos las relaciones venga, pero Juan Carlos tampoco. internacionales, y me preocupa mucho, a veces se politiza hasta la seguridad nacional. Y bueno, quienes hemos estado en ese tema sabemos que hay temas de Estado que es importante que tratemos de mantener. Aquí estamos politizando la política. Y yo sé que la política exterior se politiza de una manera distinta, pero yo creo que, mire, esta manera, le voy a poner aquí la foto de nuestro actual embajador, el hombre que ocupa la silla que ustedes ocuparon, el hombre que habita la casa que ustedes habitaron, ahí cerca de DuPont Circle, Francisco Santos, estaba ahí en la posesión. Yo no sé si ese era el lugar de los embajadores o si él está un poquito más lejos. Obviamente hubo todo tipo de especulaciones en las redes sociales, pero Gabriel, ¿usted cree que Pacho Santos puede seguir siendo el interlocutor de Colombia, el que mejor puede llevar los intereses nacionales de nuestro país en Washington? Pues yo no soy, yo no estoy en una posición en que pueda emitir un juicio definitivo ni opinar o recomendarle al presidente Duque qué debe hacer con su representante en Washington. Yo voy a los hechos. Claramente, el embajador tuvo un papel relevante en apoyar a la administración Trump en su política de Venezuela, más allá de lo que se considera prudente en la diplomacia. Segundo, tuvo un papel muy relevante en imponer al actual presidente del BID, que pues es una persona cercana a Trump y que va a crear muchas dificultades para la región y para trabajar con la Casa Blanca. También pues aconsejó actitudes frente a Cuba. Todo eso está documentado, eso no son ideas mías. Y en ese sentido, pues yo creo que las señales que tiene que dar este gobierno significan pues que tiene que tener un representante que demuestre una actitud y una mentalidad diferente. La última que conocimos fue un tuit del embajador que después retiró diciendo bastante incómodo con el hecho de que a Trump le hubiesen quitado las cuentas de Twitter y de Facebook. Entonces, pues, independientemente de la conveniencia o no de esas actuaciones, yo creo que en diplomacia el silencio es mucho más importante que el protagonismo, y el silencio no ha caracterizado la política de Colombia, la política diplomática en Washington. Pero para no estar en una posición para recomendarle cosas sobre Pacho Santos al presidente Duque, definitivamente lo tiene muy bien vigilado, Gabriel. Juan Carlos, ¿usted qué dice sobre ese punto? Y se le salió la risa. No, yo pues primero el verdadero experto en años de diplomacia y con Estados Unidos es el doctor Gabriel Silva. Gabriel ha sido 2 veces embajador en 2 administraciones muy diferentes y tiempos muy diferentes. Yo creo que Gabriel, recuerdo que fue el embajador más joven que tuvo la historia de Colombia en Estados Unidos, y yo sé porque creo que fui el segundo más joven. Entonces, en su momento, por eso tengo esa referencia entre tantas otras. Y creo que ahí da una señal muy clara. Yo sí creo que uno a los presidentes no les puede no se puede meter en el fuero a los presidentes. El fuero a los presidentes es nombrar sus funcionarios y sus equipos de trabajo. Pero decía yo hace un momento que siempre tiene la posibilidad el gobierno del presidente Duque de muy rápido encontrar los puntos de coordinación y trabajo con los Estados Unidos, porque a Estados Unidos también le conviene una Colombia activa en la región, una Colombia que confronte los retos que se tienen hoy en crimen transnacional, en el tema de básicamente la promoción del terrorismo, la presencia de Irán en la región, los temas de la pandemia, la vacunación en Centroamérica, el problema de inmigración que sigue siendo un tema que para Estados Unidos es un tema que va a tener que encontrar fórmulas de manejo porque es uno de los puntos sensibles del choque de política interna que viven. Así que la mejor manera tal vez de hacer eso es con unos equipos
que puedan rápidamente tener un diálogo, que puedan generar confianza y que puedan articular los temas que son de interés común en la agenda. Otro importante, el tema de la agenda de cambio climático global, que para la administración Biden va a ser un tema punto central. Y hay que reconocer, hoy el presidente Duque sacó una comunicación en video, sí, donde hablaba precisamente de los temas importantes, entre otros, crimen transnacional, el tema de energías renovables, de nuevas tecnologías. Y yo creo que ahí hay toda una agenda para trabajar. De verdad que por el bien de nuestra patria, por el bien de todos, yo quisiera que ese sea el tipo de agenda y de trabajo que se empiece a dar con el equipo apropiado. Y a propósito de eso, aquí le pongo un pedacito, no sé si nos va a caer el pedacito como de los temas, Juan Carlos, pero sí un poco el tono. Y creo que es ese tono, un poco cambiando la algidez por la serenidad. No que Iván Duque haya sido nunca muy álgido, pero ahí va. El día de hoy asumió como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Joe Biden. Le deseamos lo mejor, le deseamos éxitos y celebramos su discurso orientado hacia la unión del pueblo norteamericano. Y Colombia está, como ha estado siempre, lista para seguir fortaleciendo una histórica relación binacional, bipartidista y bicameral. Y entonces, Gabriel, yo creo que Juan Carlos dice una cosa importante, es obviamente nosotros necesitamos mucho a Estados Unidos, hay un aporte de recursos importantes, de apoyos políticos, pero ellos también a nosotros, y sobre todo en un momento en el que hay un vecindario difícil. Tal vez hay un camino para que la cosa en estos año y medio que queda no vaya a ser un drama como el que le tocó a vivir, por ejemplo, a Uribe con Nancy Pelosi en medio de la aprobación del TLC, que se enredó tanto y finalmente le llegó a usted ese momento después de varios años de pedaleo. Sí, yo coincido con Juan Carlos que la relación bilateral va más allá de las personas y hay unos elementos estructurales y de intereses mutuos y sin duda en unas circunstancias diferentes Colombia sería el perfecto aliado político para trabajar estratégicamente con Estados Unidos en manejar una región muy turbulenta. Esta región está pasando por una de las épocas más difíciles, pero al mismo tiempo pues hay unas restricciones que tienen que ver con las políticas que asumió este gobierno frente a Venezuela, por ejemplo, el cerco diplomático, la aquiescencia silenciosa a la posibilidad de una intervención, la posición, digamos, intransigente frente a la posibilidad de una negociación en Caracas. En fin, creo que en el tema de Venezuela, sí, pues lo mejor que puede hacer Colombia con esta situación, pues es realmente más o menos ser un convidado de piedra, porque no veo al presidente Duque, ojalá esté equivocado, saldría públicamente a decirlo 1000 veces, ojalá esté equivocado, pero sería muy sorprendente si el presidente Duque cambia su política hacia Venezuela y hacia Cuba, y si su partido se lo permite. Ojalá, porque es que vemos a un Biden que ya empieza a tener una actitud muy diferente hacia Cuba, muy diferente hacia el tema multilateral, muy diferente hacia Venezuela. Entonces, ojalá cambiemos. Una muy rápida para ambos, de casi que de sí y no. Juan Carlos, ¿usted cree que Iván Duque tiene la foto en la oficina Oval en una visita con Joe Biden? Claro que va a tener esa visita. Esa visita va a existir, no sabemos cuándo, pero eso se va a dar seguramente. Gabriel. Pues yo no sé, cuando le conteste la llamada, de pronto sí lo invite. Dos ex embajadores de Colombia en Washington, dos funcionarios del gobierno de Juan Manuel Santos, solo un santista y un ex santista, Juan Carlos Pinzón y Gabriel Silva. Señores, muchas gracias por su tiempo esta noche. Muchas gracias, Juan Carlos, un placer. Gracias, Daniel. Daniel, un saludo especial, y al doctor Gabriel Silva un saludo especial. Nosotros vamos a comerciales, seguimos con voces acerca de este día de inauguración de cambios en los Estados Unidos. Ya regresamos.
Seguimos en Zona Franca, son las 9:24 de la noche. Hablamos, como es evidente por este fondo que tengo atrás, de la inauguración del presidente Joseph Biden Jr. a la Casa Blanca hoy en la capital de Estados Unidos, en Washington. Tengo en nuestra comunicación a un invitado desde Miami, a Fabio Andrade. Fabio ya había estado por acá hace unas semanas. Buenas noches, Fabio, ¿cómo está? Buenas noches, Dariel. Mucho gusto saludarlo a usted y a todo Colombia. Muchas gracias por la invitación. Fabio es empresario, fundó The Americas Community Center para brindarles a los hispanos asistencia humanitaria. Se ha metido en la política, tanto con demócratas como con republicanos. Recuerdo que discutimos la vez pasada. En esta elección se había casado con Donald Trump. Logró ser muy influyente en esa campaña, tanto que estuvo en un foro donde estaban los candidatos presidenciales y me da la sensación de que tuvo algo que ver con que el castrochavismo llegara a la retórica de campaña del presidente Donald Trump, lo cual es un logro importante de influencia que tuvo el señor que nos acompaña esta noche. Bueno, pero y desde entonces, ¿cómo ha visto la cosa, Fabio? ¿Cómo vio lo de hoy? Bueno, yo creo que el castrochavismo salió de aquí del sur de la Florida. Como usted sabe, nuestros hermanos cubanos y venezolanos son el tema del día y nosotros somos una comunidad muy grande y creciente. La tercera comunidad hispana en votación muy importante que fue influyente esta elección. ¿Cómo vemos el día de hoy? Con mucha esperanza, con mucho optimismo de que las palabras pasen a las acciones y que tengamos un país unido y que vamos a trabajar por una buena relación con Colombia, que como colombiano siempre he estado acompañando a Colombia en los últimos 20 años, las últimas 4 presidencias de los Estados Unidos, y en esta no va a cambiar. Vamos a seguir trabajando. El mensaje, lo que sí le puedo decir al pueblo colombiano se dio. El mensaje de que estamos muy preocupados por la izquierda, sí. El mensaje de un proceso de impunidad, y los mensajes de nuestra comunidad fueron escuchados. Y definitivamente, y Fabio, usted, es decir, cuando usted tenía la Florida y ustedes ganaron en la Florida, entonces yo creo que eso es importante decirlo. Es importante decir además que no fue una elección que Joe Biden sí ganó por un margen holgado. Creo que usted nunca estuvo dentro del grupo de personas que pensaron que hubo alguna fraude electoral o algo por el estilo, pero definitivamente más de 70 millones de personas votaron por Donald Trump. Es cierto, digamos que siente usted que son sinceras las palabras del presidente Biden que dijo hoy de representarlos a ambos, a los que votaron y a los que no votaron? Mira, primero, Dariel, permítame aclarar, me presentaste como América. Yo estoy como persona natural, como persona, no represento a la fundación, y en este momento no hablo en nombre de la fundación, que es diferado. Perfecto. Yo no soy el presidente de la Junta. No, mira, yo creo que muy bien de consolidación y acción, pero las acciones y las indirectazos que tiró el presidente Biden preocupa. Yo creo que las acciones tomadas, si quiere unir a un pueblo que fue escuchado y va a ser escuchado, hay que escuchar también esas agendas que votantes tuvieron, porque no solo en palabras se queda en todo. Creo que es muy importante reconocer que ciertas acciones y ciertos ajustes en las 17 órdenes ejecutivas del día de hoy, 9 fueron directamente para frenar esa agenda, que 75 millones de americanos estamos a favor. Entonces, vamos a ver, yo soy de la persona que yo veo el vaso medio lleno o medio vacío, yo lo veo el vaso medio lleno, y vamos a trabajar. Lo que sí puedo decir es que vamos a seguir el activismo. El voto colombiano fue importantísimo para la elección, tanto para demócratas y republicanos, y queremos escuchar y saber. Sí es importante unirnos. Me duele mucho. Yo he estado en tomas de posesión en el pasado en Washington, y ver lo que sucedió con esta alarma tan exagerada de traer los militares de esa manera, me parece que era para dar un mensaje contundente, y sigue esa posición contra ahora el presidente Trump, que es de la Casa Blanca. Entonces, preocupante y esperanzador también. Pero, y Fabio, ¿y siente usted que a Trump se le fue la mano? Es decir, hubo 5 muertos en el Capitolio, en esta toma un poco surreal, donde pasaron todo tipo de cosas allá adentro, incluyendo la pérdida de vidas humanas, pero después también una retaliación, digamos, de grandes empresas tecnológicas que le cerraron todos los canales y las vías de expresión al expresidente Trump. ¿Cuál es el sabor ahí? Es decir, ¿a Trump se le fue la mano, cree usted? No, yo creo que él tenía su
pruebas y trató de presentarlas a las Cortes. Lo que tenemos es claro, las Cortes no aceptaron escuchar esas pruebas, no se permitió los debates en las Cortes para presentar las pruebas, entonces claro que le queda a él y a muchos de los 75 millones un sabor amargo. Yo personalmente también tengo un sabor muy amargo, considero que hubo muchas irregularidades que no se pudieron analizar a fondo. En ese sentido, pues sí nos preocupa mucho. Que se le fue la mano en el día del discurso, no hay nada que invoque a que el Congreso en estos momentos esté invocando para revocarle su mandato y frenarle su futuro. No hay nada en ese discurso, no. Yo creo que el país, tenemos aquí en el mundo entero personas muy radicales, personas muy extremistas de todos lados, y se comprueba que muchos de los líderes que invitaron a la protesta interna fueron de Antifa y de otros grupos que son conocidos como muy radicales. No lo que yo conocí en la campaña de los voluntarios, de la gente trabajadora. No, eso no lo vimos. En muchas rallies que tuvimos nunca hubo esa intención de ni el presidente ni ninguno de los activistas en la campaña de la elección. Lamentable. Esto lo repudiamos y no aceptamos y consideramos que estas personas deben ir a la cárcel, igual con aquellos que hicieron estos saboteos durante el verano, acabando con muchas ciudades. Y Fabio, casos se deben considerar. Porque recientemente escuchamos al líder de los republicanos en el Senado, al senador Mitch McConnell, decir explícitamente que él pensaba que las palabras de Trump sí habían provocado a estas personas. Me da curiosidad, ya que usted piensa que no y que tiene algunas dudas acerca de si la elección fue totalmente legal o si hubo fraude, me cabe como la duda de qué piensa usted que puede ser el futuro de Trump. ¿Cree que puede ser y seguir siendo una figura que convoque a ese tipo de personas que están insatisfechas, que estaban de acuerdo con una política más proteccionista, más para las personas estadounidenses, una política que privilegiara la creación de empresas y el emprendimiento? ¿O cree que eso ya se acabó, que este es un nuevo capítulo totalmente? Mira, es una pregunta con bastantes puntos acá. Número uno, yo creo que el presidente Trump no se ha acabado. Él es una fuerza política, él va a tener mucha injerencia. A pesar que lo sancionen, que no pueda, va a ser una fuerza política. El país está dividido y 75 millones de votantes se consideran que hubo irregularidades. Algunos consideran que sí hubo totalmente fraude y hasta el día de hoy todavía esperaban alguna modificación en esos resultados. Entonces, eso es número uno. En la segunda parte de tu pregunta, la agenda que ha presentado preocupa, ha reversado ciertas acciones que eran para el desarrollo económico de nuestro país, exigir los mandatos sobre el tema de la pandemia, de obligatorio el uso de la máscara. Sí. Se nos fue Fabio Andrade. Fabio Andrade es activista colombiano, fue parte de la campaña del presidente Trump, de las organizaciones cívicas, y nos habló desde Miami. Voy a hacer una pausa a comerciales y regresamos con nuevas voces más académicas sobre la pregunta de si esta salida de Trump es el final de la ola de populismos, de nacionalismos, o si es simplemente un bache en el camino. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, 9:36 de la noche. Estamos en directo desde Bogotá. Hablamos de la inauguración de Joe Biden hoy en Washington, en Estados Unidos. Finalmente no pasó nada, hubo muchos soldados, había unas preocupaciones de seguridad. Todo salió como debía salir y la política se siente como si hubiera vuelto a un cauce natural. Aquí les pongo algo del que dijo Joe Biden en su discurso de hoy. This is America's Day. Este es el día de Estados Unidos. Este es el día de la democracia. Un día de historia y esperanza, de renovación y resolución, a través de un crisol para las edades. Estados Unidos ha sido probado de nuevo. Estados Unidos ha superado el desafío.
Para hablar de las repercusiones no ya locales, sino globales en la política, nos acompañan esta noche dos académicos. Mónica Pachón es profesora en la Universidad de los Andes, hizo su doctorado en Ciencia Política en la Universidad de California y usted tiene dos doctorados, Mónica, uno de Oxford. No, una maestría. Ah, es una maestría. Dos maestrías. Sí. Es que dice MPhil, Master in Philosophy. Sí. Ya, eso sí, huepucha, dos doctorados, me le quito el sombrero. Marcos Pekel también nos acompaña aquí esta noche, es profesor de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Buenas noches a ambos, ¿cómo están? Bien, gracias. Muchas gracias por invitarnos. No, un gusto. Gracias por venir. ¿Qué hubo, Marcos? ¿Cómo va todo? Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Un saludo a Mónica y a toda la audiencia de Zona Franca. Venga, y entonces yo, a ver, oyendo el discurso hoy de Biden, uno dice, bueno, esto me suena conocido, ya volvimos a lo de antes. Podía haber sido el discurso digamos, de cualquier político, ¿no? No es tan inspiracional como Barack Obama, pero los mensajes son parecidos. Podría haber sido George W. Bush antes de eso. Y la pregunta que yo me hago hoy con la salida de Donald Trump y la llegada de Biden es si todo volvió a la normalidad. Mónica. Pues yo creo que la política cambió. Yo creo que lo que cambió el día de hoy, y afortunadamente para muchos, es el estilo, ¿no? El estilo de Donald Trump era detestado por no solamente los republicanos, algunos de los republicanos, sino por muchos de los demócratas de Estados Unidos y del mundo. Entonces, creo que estamos experimentando una política distinta. Las redes sociales han cambiado la forma en que nos comunicamos, en cómo los partidos funcionan, en cuál es esa labor de curaduría que hacen los medios de comunicación, que hacen los mismos partidos y las mismas instituciones. Tenemos un presidente que retorna el discurso a un modo decente, digamos, en el cual todo el mundo se siente un poco más cómodo. Sin embargo, yo creo que hay muchas cosas que cambiaron y que están por verse. Y entonces, y Marcos, creo que esa pregunta que Mónica dice que no volvimos a la normalidad, creo que de alguna forma, esa pregunta también es la pregunta por si el fenómeno Trump es una causa o una consecuencia, ¿cierto? O si la llegada de Donald Trump es porque irrumpió como una figura muy especial, o si habían unas condiciones creadas de insatisfacción con la globalización, con el neoliberalismo, con la democracia liberal que llevaron a la aparición de esta figura. ¿Qué sensación le quedó hoy? Mire, Daniel, nunca se vuelve a lo que era antes. Y Estados Unidos es lo mismo, el mundo no es el mismo, el mundo es muy distinto. En estos 4 años cambió, Estados Unidos cambió, las circunstancias han cambiado, por lo tanto, cada vez que hay un nuevo presidente, especialmente en Estados Unidos, por el peso específico, pues genera muchas esperanzas, pero no es que se pueda pensar que se va a regresar a un pasado o algo normal, si alguien pudiera definir qué es normal. Ya lo dijo Mónica, pues Trump tenía un estilo, pero gobernó 4 años, algunas cosas que hizo son buenas, otras no tan buenas y unas muy malas, pero en todo caso pensar que se va a volver a lo de antes no es posible, porque no existe ese antes. A mí, creo que la pregunta adquiere alguna resonancia, Mónica, por la forma en la que sale Trump. Es decir, Trump sale un poco derrotado, incluso él mismo en las palabras que dio hoy parecía un poco derrotado. Le voy a poner aquí un pedacito de ese discurso breve antes de montarse en el avión y despedirse de Washington, tal vez por mucho tiempo. Esta semana inauguramos una nueva administración y pidan por su éxito y por mantener a Estados Unidos a salvo y próspero. Extendemos nuestros mejores deseos y quiero que tengan suerte, una palabra muy importante. Todos los estadounidenses se horrorizaron del asalto a nuestro Capitolio. La violencia política en todo lo que valoramos como estadounidenses nunca debe ser tolerada. Ahora más que nunca debemos unirnos en nuestros valores compartidos y que superan el rencor partidista y forjar nuestro destino común.
Y entonces lo sentí un poco golpeado, sin Twitter, sin redes sociales, y en ese sentido uno dice, por un lado, sí, las redes cambiaron todo, pero al mismo tiempo, si unas empresas pueden callar al hombre más poderoso del mundo, tal vez sí hay un control, tal vez este caos de la ciudadanía y de las nuevas voces sí tiene a alguien que le ponga las riendas, Mónica. Pues a mí me parece, por un lado, pues que el tono de Donald Trump siempre genera incertidumbre. Uno no puede decir que él va a cambiar. Recuerdo mucho al comienzo del periodo de Donald Trump que decían, bueno, ya Donald Trump se va a moderar porque va a ser presidente, y pues resultó que él nunca se moderó. Yo creo que en este momento él está en una circunstancia muy estratégica, en donde este proceso de impeachment que se está llevando a cabo va a ser importante para el futuro político de los republicanos, y creo que su comportamiento puede llegar a ser estratégico. Y creo además que las redes y la tentación de los gobernantes por responder a la velocidad y a la radicalidad de la ciudadanía está presente siempre. Entonces, yo no creo que él esté derrotado, yo simplemente creo que se está dando un espacio para hacer esta, digamos, transición, y no sabemos cuándo va a volver a despertar, pero yo creo que el proceso institucional que vimos fue de una velocidad muy corta. Como dices tú, las redes sociales y otras organizaciones reaccionaron para generar control, pero también hay cuestionamientos hacia ese control. ¿Quién controla al controlador? ¿Cómo esto funciona y esto cómo se relaciona con las instituciones elegidas democráticas y con los principios democráticos? Sigue siendo una pregunta muy válida y que todavía no tiene respuesta. Sí, es decir, después de lo de Trump, Marcos, es decir, lo sacaron de Twitter, lo sacaron de Facebook. Yo no sé si él tuviera WhatsApp, seguramente le quitaban el WhatsApp. Y además de eso, había otra red social que se llamaba Parler, una red social como de estos grupos de extrema derecha, pero esa red social funcionaba con los servidores que le alquilaba Amazon. Y Amazon le quitó los servidores a Parler, ¿no? Entonces uno dice, pues pucha, ¿será que el día de mañana a Google no le gusta lo que yo estoy escribiendo en mis correos y me cierra la cuenta? ¿Será que en mi Twitter de pronto me toca cuidarme lo que digo? Porque aquí hay unos suprapoderes que nadie sabe muy bien quién los controla. Sí, pero Daniel, mire, en el caso de Twitter, es que son dos temas distintos. Twitter, pues es un sistema que le cerró el parlante a Trump. Es mucho más grave haberle quitado a Parler las plataformas sobre las cuales se comunicaban los que eran los que estaban en esa red social. Es mucho más fuerte ese castigo. Pero yo creo que con lo que hizo Twitter se abrió una caja de Pandora que puede tener consecuencias para las mismas redes sociales en general, y que pueden estar invitando a una regulación del gobierno. Por más poder que tenga el señor Jack Dorsey, que está en una isla en el Pacífico Sur, si los gobiernos del día de mañana quieren regularlo, lo van a regular. Y él dio el argumento de que al cerrar una cuenta así y otras que también incitan al odio, que también incitan a la violencia, no las ha cerrado porque cualquiera que sea la razón, termina realmente las redes sociales estando en el ojo del huracán, invitando a la regulación, porque más allá que digan que son empresas privadas, no lo son. Uno puede pensar que Twitter es una empresa privada que puede hacer lo que quiera. Twitter es una empresa que no es pública porque los dueños no son públicos, pero se debe a millones de usuarios, y puede estar invitando regulación debido a que tomó una medida que podemos verla como justificada, pero muchos no la ven como justificada, y terminan las redes sociales realmente invitando a que los gobiernos decidan qué hacer con ellos, y puede ser que en los próximos años veamos mucho movimiento en ese sentido, Daniel. Voy a hacer una muy breve pausa. Seguimos conversando con ustedes acerca de lo que viene con Joe Biden, acerca de lo que significa esta transición de mando en Estados Unidos. Volvemos en un par de minutos.
Seguimos en Zona Franca, 11 minutos para las 10 de la noche, son las 9:49. Estamos en directo aquí desde Zona Franca, en el canal Red Más, desde Plaza Claro, en Bogotá. Hablamos de la inauguración de Joseph Biden a la presidencia de Estados Unidos. Nos acompañan para comentar lo que está pasando Marcos Pekel y Mónica Pachón, dos voces académicas, Mónica de la Universidad de los Andes, Marcos de la Universidad Externado. Una cantidad de órdenes ejecutivas, ¿cierto? Los presidentes siempre llegan y el primer día entonces firman una cantidad de papeles que son decretos, sino que en Estados Unidos suenan más cool, orden ejecutiva, volver a la OMS, volver al Acuerdo de París, Estados Unidos buscando retomar como su posición global de liderazgo, Mónica, una posición... A ver, no sé si de entrada habría que decir que fue una posición que quedó herida después de lo que pasó al final de la presidencia Trump. Y en segundo, ¿será que es tan fácil como firmar unas órdenes ejecutivas y volver a empezar? Pues yo creo que esto está lleno de simbolismos, ¿no? Entonces, desde toda la posesión de Joe Biden está mandando señales al mundo sobre lo que a él le importa, y pues precisamente hoy va a firmar todas estas órdenes ejecutivas y va a narrar un poco cuál va a ser su plan y cuáles son sus prioridades. Sin embargo, pues su prioridad principal, como ya lo habían mencionado los otros panelistas en el apartado anterior, debe ser Estados Unidos y la pandemia y lidiar con esa crisis interna que tienen, y creo que ahí entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero la verdad, recuperar el liderazgo mundial, no sé, creo que lo que pasa es que ahí va a haber una reconfiguración, digamos, de valores democráticos, etcétera. De nuevo, el estilo para mí es lo que está aquí marcando una diferencia en el mundo. Sin embargo, pues tenemos líderes populistas de derecha e izquierda que tienen estilos menos digamos, agresivos, pero que están y siguen en el mundo nacionalista también en contra de los Estados Unidos. Entonces vamos a ver qué pasa, pero yo creo que la crisis más importante que él tiene que manejar en este momento es la suya propia. Sí, hoy un discurso muy para adentro. Yo creo que, a ver, el mundo que observa este tipo de ceremonias, se me olvidó y vamos a poner una foto de Dilian Francisca Toro, no sé si la vieron, que trinó, se hizo tomar una foto viendo el discurso de Joe Biden y con un cuadernito y el espero y... Tomando atenta nota. Y no había nada, el cuaderno estaba en blanco, ¿no? Pero de verdad, si uno fuera Dilian Francisca, de verdad quisiera como anotar los mensajes que Joe Biden le mandó, Marcos, a América Latina. Obviamente a Colombia nunca la van a mencionar en un discurso de esos, pero si usted tenía ese cuadernito, y no es por justificar a Dilian Francisca, pero se le quedaba vacío, ¿no? Pocos mensajes hacia el exterior y obviamente ninguno que yo pueda recordar para nuestra región. Sí, mire, Daniel, fue el tema del discurso de Biden, que es quizás en los últimos años no hizo ninguna mención real en política exterior. Y la caída del liderazgo de Estados Unidos no empezó con Trump, empezó mucho antes, pero se aceleró muchísimo en la administración Trump. En política exterior no mencionó nada, y es porque la política exterior empieza en casa, y para Biden lo primero es poner la casa en orden. Poner la casa en orden es primero que todo la pandemia, que está generando una situación realmente desastrosa con la cantidad de muertos y infectados cada día. Es volver a organizar el Departamento de Estado, que había quedado bastante desmantelado en la administración Trump. O sea, tiene una gran cantidad de tareas internas, reconstruir la economía, luchar contra ese fantasma que tiene Estados Unidos desde la guerra civil de 150 años, de las fracturas raciales que Estados Unidos no ha superado. O sea, uno ve en los manifestantes de 6 de enero una persona con la bandera de la Confederación,
en la mitad del Capitolio, o la guerra de las estatuas que hubo hace unos meses después de George Floyd, la gente tumbando estatuas de héroes confederados. O sea, Estados Unidos tiene una serie de tareas internas que hacer antes de ir a arreglar el mundo, que Estados Unidos ya no lo puede hacer, pero como dijimos, el mundo es otro. Pero sí, volver al Acuerdo de París fue siempre uno de las promesas de Biden, y ya pues ahora tienen que volver a hacer toda la burocracia para volver. Y segundo, volver a la Organización Mundial de la Salud. Y tercero, importante, canceló un proyecto que era ecológicamente peligroso de un oleoducto. Exactamente, que venía desde Canadá. Por lo tanto, eso es, pero la agenda de Biden está llena, son desafíos muy grandes y son desafíos internos principalmente, Daniel. Mónica, usted estuvo echándole oreja, me di cuenta, a los ex embajadores, ¿no? Sí. Sí, señor. Qué chistoso, o sea, dos ex embajadores, dos ex ministros de defensa, dos santistas. ¿O no? Un santista, un ex santista. ¿Se le ocurrió algo más chévere para decir acerca de los retos que llegan sobre Colombia? No ya desde esa posición política un poco que ellos dos tienen, sino desde su ámbito académico. Yo creo no, la verdad, yo creo... Mónica. Dale, Marcos. Marcos, que es el profesor de Relaciones Internacionales. Hágale Marcos mientras Mónica piensa. Sí, no, Mónica fue mi jefe, además, debo decirlo. ¿En dónde? Mire, yo creo que Colombia ha sido el principal aliado de Estados Unidos desde la guerra de Corea, y eso no ha cambiado y no va a cambiar. La política de Biden hacia Colombia va a seguir siendo muy importante. Colombia va a seguir siendo un aliado muy importante de Estados Unidos y viceversa, obviamente. Ahí tenemos acuerdo de libre comercio, tenemos lucha contra el narco, tenemos cooperación judicial, tenemos cooperación geopolítica en la región. Por lo tanto, la relación con Colombia va a ser fuerte. Con Trump fue bastante buena y con Biden va a seguir bastante cercana, porque es en el interés de ambos países, Daniel. Y ya que pensó Mónica, ¿usted agrega algo? No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que nos gusta un poco radicalizar en este tema, pero Estados Unidos tiene mucho interés en que Colombia le vaya bien. Tenemos una agencia de cooperación internacional gigantesca en Colombia. Hay muchas apuestas que son de mediano y largo plazo que creo que pueden ser, digamos, superadas, digamos, esta coyuntura en donde se cuestiona el rol del gobierno colombiano, puede ser superada rápidamente para irnos a los temas más importantes que creo son importantes, que son fundamentales para que Estados Unidos vuelva a recuperar ese rol en la región. Y Colombia, por supuesto, es un lugar muy importante para que eso ocurra. Y déjenme, terminamos en estos minuticos que nos quedan. Yo creo que sí lo vamos a extrañar, tanto que lo criticábamos, nos parecía ofensivo, machista, espantoso, pero era divertido y entretenido, y ese era un poco su doble filo, no más Donald Trump. ¿Usted cree que ya se acabó Trump, Marcos, o que este es un personaje que todavía va a tener vuelo en, no sé, en los años que todavía le quedan de actividad política? Uy, no, Daniel, en política no hay muertos. Yo no sabría pero él obviamente hoy en su discurso volvió a decir, van a oír de mí, vamos a seguir, lo ha venido diciendo, vamos a ver en qué marco va él a trabajar la política, cómo va a capitalizar en los 75 millones de electores que tuvo, y un tercio de ellos, estamos hablando de unos 25 millones, que están convencidos que las elecciones las robaron. Sí. Por la base política, ahora no sé si va a poder seguirla él o uno de sus hijos, o algunos de los políticos que lo acompañaron, que son muy brillantes y que pueden también capitalizar. Y quiero lanzar un nombre acá que me parece muy interesante en el Partido Republicano, que es Nikki Haley, que fue la embajadora de Trump en Naciones Unidas, que salió sin pelear con nadie y tiene un capital político muy fuerte. O sea que no creo que hayamos visto lo último, como digo,
En política no hay muertos. Qué camello para la derecha, ¿no? Mónica, las derechas, y deberíamos hacer un programa de eso, como las derechas están emproblemadas con sus alas más radicales, y creo que va a ser tal vez un tema interesante aquí en Colombia, mirando al 22. Si tiene algo ahí cortico, puede meterlo, y si no, nos podemos despedir, Mónica. Yo simplemente quiero decir que las elecciones no son el único evento democrático. Hay protestas sociales todos los días, hay manifestaciones, y creo que ahí hay una oportunidad gigantesca para líderes radicales, porque las demandas siempre son estructurales, y esos discursos de demandas estructurales tienen, digamos, son el mejor caldo de cultivo de líderes radicales. Entonces, creo que vamos a ver a Trump, y vamos a ver a su descendencia, y vamos a ver a su gente apoyándolo. A su prole. Este periodo. Incluyendo a su prole. Mónica Pachón, Marcos Pekel, muchas gracias a ambos. Es siempre un gusto escucharlos y aprender de ustedes. Gracias. Gracias por la invitación. Nosotros nos vamos. Muchas gracias a ustedes que estuvieron con nosotros esta noche. Nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.